Ok, bueno, ahora vamos a ver la humidificación. Bueno, en este caso, la primera parte de la humidificación es la parte de caracterización, y lo de caracterización tiene que ver básicamente con determinar las propiedades y las características de pues, una mezcla gaseosa, ¿no? Normalmente esto en su mayoría se utiliza para el sistema de aire húmedo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El aire que contiene vapor de agua, ¿no? Ya. Es decir, el aire en el que vivimos, bueno, lo normal, ¿no? A todo esto se le llama también psicometría. Bueno, entonces, simplemente para comenzar es, digamos, definir todas las propiedades que van a aparecer en los problemas. Hay varios términos, que es humedad absoluta, humedad relativa, porcentaje de humedad, entalpía de gas húmedo, volumen, todas esas cosas, ¿no? Ya. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte lo que dice es acerca de las características del aire, ¿no? Ya, lo primero siempre es que nuestro sistema va a estar a una temperatura, ¿no? Siempre nos dicen que el gas, el aire está a 25 grados, 20. Esa sería la temperatura ordinaria, o temperatura también del bulbo seco, o temperatura, cualquiera. Ya, luego está el tema de la fracción molar. La fracción molar es pues, lo normal, ¿no? Lo que se había visto siempre, ¿no? Representa el porcentaje molar de cuántos moles hay, en este caso de PA. Para mi sistema de agua-aire representaría el agua, ¿no? Es decir, el vapor de agua que está contenido en el aire. Y la presión, pues es la presión total, ¿no? Entonces, yo ya tendría ahí la fracción. Esta fracción, pues lógicamente es respecto al vapor, ¿no? Ya. Ahora luego lo que también se tiene es el tema de la presión de saturación o presión de vapor. Ya, la presión de saturación simplemente es, digamos, la presión que tienen, digamos, muchos líquidos, por decirlo así, a evaporarse, ¿ya? Pero no es como cuando uno lo calienta y comienza a bullir y se evapora, ¿no? Sino, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú al tener agua ahorita a temperatura normal, eh, hay algunas partículas que como que se escapan y se evaporan, ¿ya? Pero no se debe como que debido a que tú le has subido la temperatura, sino por la misma condición o las mismas características de en la sustancia. Entonces, esa presión de vapor es básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula la presión de vapor? La presión de vapor o la presión de saturación se calcula con una fórmula que es la ecuación de Antoine. Esta ecuación de Antoine lo que nos dice es esta expresión. Bueno, logaritmo de, bueno, de toda esta expresión, ¿no? Lo sencillo aquí simplemente es de que este ABC va a ser, digamos, para cada sustancia, ¿no? Es decir, esto sería el ABC para el agua, ¿ya? Porque normalmente ese es el que te importa, no es la fase de vapor que va a aparecer, ¿ya? Pero este ABC también podría ser como para, si tú tienes un alcohol, pues también tiene distintos ABC, ¿no? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar en la fórmula y ya tenemos la presión de saturación a una temperatura dada, ¿no? Aquí está la temperatura. Entonces, simplemente lo que haremos, la presión de saturación, lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Aplicar simplemente la fórmula A menos B entre T más C. Ahora, la temperatura aquí es importante, en este caso nos mencionan que tiene que estar en Kelvin, ¿no? Que sería 25 grados 298. Y simplemente ponemos y ya está la presión de saturación. Entonces, con la plantilla es muy fácil, o sea, es inmediatamente, ¿no? Así acá cambiamos, si queremos otra temperatura, por ejemplo, 300, ya lo calcula de frente, 350, listo. Entonces, es importante tener esto. Ya, esa es la presión de saturación. Luego está el tema de las humedades. La humedad absoluta es simplemente una representación para que tú digas cuánta cantidad de vapor hay por kilogramo de aire seco. Y eso es muy importante. ¿Ya? Eso es, diferenciar es muy, muy, muy fundamental. En el sistema, acá lo voy a poner, en el sistema normalmente tú tienes dos componentes, el A y el B. Normalmente para mayoría de sistemas esto es agua, o bueno, agua en forma de vapor, lógicamente no está en líquido, sino en forma de vapor, y aire. Entonces, normalmente cuando nosotros expresamos fracciones molares, lo que hacemos es ya poner la cantidad de A entre la cantidad total, que sería A más B, ¿ya? Pero o sea, en esta parte de psicometría, en toda esta parte a veces de las humedades, lo que suele representarse no es en función del total, sino es en función únicamente del aire, ¿ya? Por eso es de que muchos de los valores aquí van a estar, por ejemplo, en esa cantidad de A respecto a cantidad, pero no cantidad, no del total, sino de B nada más. Por eso es que la mayoría de acá propiedades va a aparecer kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, para hacer la diferencia de que se está diciendo el aire sin el vapor. Ya, eso es muy importante, ¿eh? Porque
si entendemos eso, pues ya es mucho más fácil todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ahora, esta humedad absoluta es básicamente esa representación, como les digo, ¿no? ¿Cuánto kilogramos de vapor de agua hay en el aire húmedo? Ahora, aire húmedo se le dice a la mezcla, es decir, cuando está A más B. Eso sería aire húmedo, porque sería el aire más el vapor de agua, no está, entre comillas, mojado, ¿no? O sea, está humedecido. ¿Ya? Se le dice aire húmedo. Cuando sería solo B, sería aire seco. ¿Ya? Y el A nada más sería el vapor de agua. ¿Ya? Es importante. Ya, entonces finalmente ahora lo que se va a tener es el tema de la humedad absoluta. Como les digo, acá hay una fórmula que es lo que relaciona, ¿no? Las masas moleculares, la presión parcial. Esa presión parcial la llevamos acá de las fracciones molares, ¿no? Sabemos que la fracción molar es igual a la presión parcial de A entre la presión total. Ya. Y entre la presión total, bueno, como está acá simplemente. Ahora, lo que tú debes hacer también es de que como normalmente siempre, la mayoría de sistemas es para aire-agua, entonces acá ya está los valores, ¿no? O sea, así que de frente tendrías que hacer tu plantilla y ya está, ¿no? Y con eso hayas específicamente para el caso del aire, aire húmedo, ¿no? Ya, y ya, entonces ahí lo reemplazas y listo. Es simplemente reemplazar, no es nada más. Para el porcentaje de humedad relativa es muy parecido. ¿Ya? Ahora, aquí es donde entra la presión de saturación, ¿no? Simplemente, ¿qué cosa es la presión parcial de A entre la presión de saturación? Que acá lo tienes, entonces reemplazar, o sea, acá literalmente todo lo que tienes que hacer es simplemente poner bien los datos y reemplazar. No hay nada más en la parte de caracterización. Luego está el volumen específico del gas. Este volumen específico es como, entre comillas, una especie de densidad, ¿ya? Pero es como una densidad al revés. ¿Ya? Porque la densidad tiene unidades de kilogramo por metro cúbico, en cambio esto es metro cúbico por kilogramo. Por eso es que se le denomina volumen específico. ¿Ya? Aquí está su formulita, ¿ya? Entonces, pero lo final es esto, ¿no? Que digo, o sea, para el caso de vapor, aire, para el caso del sistema vapor de agua, aire, esto ya está como acá tabulado, ¿no? Si te das cuenta de qué depende esto, simplemente de la temperatura, que te lo dan, en este caso tiene que estar, para esta fórmula tiene que estar en Kelvin, la presión tiene que estar en atmósferas, aquí aparece este H, y este H recordemos que sería, ¿qué cosa? La humedad absoluta que ya anteriormente debemos calcular. Y lo demás pues no cambia, ¿no? Esto me va a dar en unidades de metros cúbicos por kilogramo de aire seco, ¿ya? Ahora, este metros cúbicos se refiere al total, no se refiere solamente el aire seco, se refiere o sea, al volumen total, tanto del vapor de agua como del aire seco. Pero sí, aquí las unidades por kilogramo de aire seco. Entonces, esto está así porque para los cálculos luego va a servir, o sea, va a servir, es importante tenerlo en estas unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente es calcular, acá reemplaza, igual en el ejemplo vamos a ver, y ya tienes tu volumen específico, y listo. ¿Ya? Como digo, acá simplemente es literal reemplazar todo. Ya. Ya, luego para otras propiedades, aquí también está, por ejemplo, la entalpía del gas húmedo, ¿ya? La entalpía del gas húmedo tiene que ver, pues, ¿no? Para el balance de energía tú vas a requerir las entalpías, ¿no? Te dice que es la humedad relativa por lambda, que es el calor latente, me parece que es, ¿ya? Y este calor latente también tú lo puedes hallar eh, hay tablas para cualquier sustancia, ¿no? Pero como normalmente los sistemas son vapor, aire, bueno, vapor de agua, aire, entonces ya tienes este H acá de frente, ¿no? Esto simplemente necesitarías el valor de H, la humedad absoluta, ¿no? Ya, es importante, esa es humedad absoluta, entonces tendrías que ir acá. Aquí reemplazas, este T chiquito es temperatura y acá tiene que estar en centígrados. ¿Ya? Eso es importante también, diferenciar en las fórmulas en cuál usa centígrados y en cuál, acá por ejemplo usa Kelvin, pero acá centígrados. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazas y ya tienes tu entalpía de gas. Calor específico del gas húmedo, ¿ya? Esto es simplemente, bueno, una expresión en función del agua y del aire, ¿ya? Pero como tú tienes tu sistema, ya nuevamente reemplazas y aquí ya tienes como listo la fórmula, ¿ya? Simplemente reemplazar. Reemplazas tu valor de humedad absoluta y ya tienes todo listo, ¿ya? Entonces, mira, si te das cuenta para acá, casi lo más importante es que cosa calcular esta humedad absoluta. Es que calcularla bien, porque en función de esto van a estar los demás valores, ¿no? O sea, si te das cuenta, es como para, o sea, reemplazar nada más, tener tus fórmulas y reemplazarlas bien con los valores y ahí tienes los valores y eso es la parte de caracterización, ¿no? Hay algunos otros detalles que ahorita vamos a ver, pero principalmente es eso, ¿no? Ahora, aquí hay otras tres cositas que es el tema de hay algunas temperaturas que van a aparecer. La temperatura bulbo húmedo, la temperatura de rocío, la temperatura de saturación. La temperatura de un bulbo húmedo simplemente es como una temperatura referencial, ¿ya? No es que esa temperatura va a estar específicamente en su sistema, sino es la temperatura a la que, si es que tú tuvieras el mismo aire y le pones como un hilito de agua y siempre está humedecido,
eso se va a comenzar a enfriar, ¿no? O sea, para que te lo imagines, siempre yo hago como un experimento, que es como que pásate, o sea, si tú te pones un poco de saliva como en la palma de la mano, y luego te soplas, o sea, soplas con tu boca, vas a sentir que esa parte que está humedecida, o sea, tú sientes como un poco de frío, ¿ya? Por eso no es porque es como una sensación, sino es, ahí lo que está pasando es esto de la temperatura de bulbo húmedo. Es como que tú cuando lo humedeces, ahí tienes una película de agua, por decirlo así, o sea, algo chiquito de agua. Cuando llega el aire extrae, por decirlo así, un poco del agua. Entonces, para extraer necesita vaporizarse. Entonces, como el agua se vaporiza, en ese caso tu saliva se comienza a vaporizar, lo que hace es que se lleva energía de alrededor. Entonces, por eso es que tú tienes la sensación de que ahí está más frío, porque o sea, literalmente, o sea, enfría el mismo agua, o sea, se enfría para que pueda vaporizarse un poco. Y si tú lo haces varias veces, vas a sentir la misma sensación, que se enfría, porque literalmente se está enfriando, porque pasa eso de la temperatura del bulbo, ¿no? La temperatura a la que se enfría ahí saliva, ese más o menos sería la temperatura del bulbo, ¿ya? Pero como digo, no es que pasa en el sistema, o sea, no es que esa temperatura va a estar en el sistema, ¿no? Sino simplemente es una temperatura referencial que ayuda para los cálculos, ¿ya? Luego está la temperatura rocío. La temperatura rocío también, como digo, es dependiendo del problema que te ponen. La temperatura rocío básicamente tiene que ver con la temperatura a la que el agua o el vapor de agua que está dentro del aire comienza a condensarse, ¿no? O sea, es decir, si tú lo enfrías, si tú sigues enfriando, 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 va a llegar un punto donde el agua va a comenzar a condensarse, o sea, comienzan a aparecer gotitas, ¿no? Ya. Y eso se ve lógicamente cuando a veces tú estás en los carros, o sea, estás viajando y ves que a veces en la ventana comienzan a aparecer así gotitas de agua, ¿no? Ahí el agua se está condensando porque se ha enfriado, o sea, ese agua donde estaba en el aire, ya, entonces se enfría y comienza a caerse, ¿no? Se condensa y ya. Esa temperatura sería la temperatura de rocío, o sea, la temperatura a la que comienza a condensar. Y luego está la temperatura de saturación adiabática. Esa temperatura tiene que ver básicamente cuando el aire, o sea, el aire puede recibir una cantidad máxima de agua, ¿no? No es que tú le puedas meter, o sea, aumentar vapor, 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 si va a seguir humedad, sino llega un tope, y ese tope donde llega sería básicamente cuando tú lo saturas, ¿no? Es decir, ahí tendrías tu humedad relativa al 100%, ¿ya? Entonces, cuando pase llegue ese punto, ahí va a haber una temperatura. Esa sería la temperatura de saturación adiabática, ¿no? Ya. Igual, esto también se va a explicar un poco más, pero más o menos esa es un poco la idea en general, ¿no? Tiene un poco más de explicación, pero eso sería lo resumido, ¿no? Ya. Entonces, finalmente, y a partir de esto está la información, ya chévere, vamos a ver ahora el ejemplo, ¿no? Y bueno, antes me olvidaba que hay también el tema de la carta psicométrica, ¿no? Pero igual, esto lo voy a explicar en ejemplo para que se entienda, ¿no? De acá. Ya, ya miren, en el ejemplo nos dicen, ya, se tiene un ambiente, una presión en la atmósfera, se registra una temperatura ordinaria de 25, el análisis ambiental que entiende que tiene un contenido de 1% molar de vapor de agua en el aire, determinar todas las características de dicho agua. Cuando dicen características, lo están pidiendo, ¿no? Humedad absoluta, humedad relativa, entalpía, todo eso, ¿no? Normalmente para los problemas de humidificación, es decir, ya con los humidificadores, lo que vas a necesitar normalmente es esto. La humedad absoluta, nada más. Vas a necesitar el volumen específico y también las entalpías, ¿no? Para los balances de energía. Pero hay otras cosas que vamos a ver que aquí aparecen que normalmente no los usas, ¿ya? Pero igual se pueden calcular rápido. Ya, entonces, de acá hay que extraer primero los datos. Acá hay presión, temperatura, es una presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados, y el sistema, ¿no? Debemos recordar, el A sería el agua, el vapor de agua, y el B sería el aire, ¿no? Ya, listo. ¿Qué otra cosa nos dicen? Que en el análisis nos dicen que hay 1% molar de vapor de agua en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el I, o la fracción molar de vapor en el agua, en el aire, perdón, es 0.01. Entonces, listo. Ahora, entonces, las características. Una de las principales características que debemos calcular, casi la inicial, sería la humedad absoluta, porque de eso dependen los otros valores, ¿ya? ¿Cómo calculamos la humedad absoluta para este sistema? Aquí ya está incluso, como digo, con su formulita, ¿no? Para el vapor de agua aire ya es este. Simplemente lo que tenemos que hacer es ahora reemplazar, pero si nos damos cuenta ya, tenemos la presión, pero lo que no tenemos es la presión parcial. ¿Cómo hallamos la presión parcial? Con la fracción molar que nos da. Esa fracción molar debemos recordar que es la presión parcial entre la presión total. Despejamos, ¿no? Presión parcial es igual a la fracción molar por la presión. Entonces simplemente lo queremos despejar, ¿no? La presión parcial es la presión total por la fracción molar. Ya tenemos la presión parcial en atmósferas.
Simplemente lo que tendríamos que hacer ahora es reemplazar en la humedad absoluta, ¿no? Simplemente sería copiar la fórmula acá, presión de A, la presión de A, presión parcial de A, entre la presión total menos la presión de A. Calculamos, listo, ya tenemos. Tenemos santiamén. Y listo, mira. Entonces, ahora, las unidades también aquí es bueno poner, ¿no? Para no confundirlos. Esto es importante, por eso lo coloco, lo vuelvo a reiterar. Esto de acá siempre es, no digo, es kilogramos de vapor de agua respecto a kilogramos de aire seco. Ya, es aire seco, o sea, es solamente el aire, o sea, sin el agua. Ya. Listo. Ahora, está el porcentaje de humedad relativa. Entonces, para esto, si nos acordamos que necesitamos calcular la presión de saturación. ¿Cómo calculamos la presión de saturación? Con la ecuación de Antoine, que hemos visto. Ya. Entonces, la ecuación de Antoine simplemente, bueno, ponemos los datos, ponemos la formulita y la temperatura y listo, ahí lo tenemos, ¿no? Si cambiamos de temperatura, no sé, pues nos confundimos, ya igual todo se cambia y lo tenemos de reforma rápida. Pero la temperatura que nos están diciendo es 98. Aquí. Entonces simplemente lo que hacemos ahora es reemplazar, ¿no? O sea, esta parte, como digo, simplemente es literalmente reemplazar los valores y ya tenemos. Aquí nos sale que la humedad relativa es 32.5%. O sea, falta mucho para que se sature. Es como, con eso tú te das cuenta que más o menos puedes decir, ya, o sea, no está tan humedecido, entre comillas, podría decir. ¿Ya? Luego está la humedad molar. Si bien no lo he puesto acá, porque como les digo, o sea, es una humedad molar, o sea, simplemente te piden a veces para esta parte, pero para los cálculos de humidificadores, o sea, eso no aparece. Ya, pero simplemente la humedad molar, ¿qué cosa es? La presión parcial de A entre la presión parcial de B. Simplemente calculamos, ¿no? Presión parcial de A y la presión parcial de B, ¿qué cosa sería? Sería la presión total menos la presión de A. Es lo que pongo acá. Ya. Igual lo voy a poner acá. La presión de B, ¿qué cosa sería? Sería la presión total menos la presión de A. ¿Por qué? Porque presión de A más presión de B debe sumar el total, ¿no? Presión total. ¿Ya? Simplemente calcular y listo, lo tenemos. Acá. Humedad absoluta porcentual. Este es otro también distinto a la humedad absoluta, ¿ya? Eso hay que no se debe confundir. La humedad absoluta porcentual tiene acá su fórmula, que es esta. Presión de A entre presión de saturación por 100%. ¿No? Entonces, como esto ya lo tenemos, mira, no tenemos presión de A entre y presión de saturación lo tenemos, ¿ya? Y bueno, acá estoy transformando, ¿no? Es importante, porque esto de acá, hay que fijarnos, tienes que fijarte bien en lo de la ecuación de Antoine, en qué unidades te da la presión de saturación. Y esto yo lo estoy transformando acá, por eso, a atmósferas, ¿no? De pericardio. Listo. Ya tenemos luego, ¿qué más? Volumen específico. ¿Cómo calculamos el volumen específico? Con la fórmula acá. Esto es, debo recordar, esto es específicamente para el sistema vapor de agua, ¿no? El vapor de agua, aire. ¿Ya? Pero si es otro sistema, con, no sé, hidrógeno, lo que sea, lo único que cambiaría serían, pues, los valores acá, ¿no? O sea, este MA, MB, ¿no? Eso nada más es lo único que cambia. Simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazar. Reemplazamos nada más, ¿no? Acá los valores. La humedad relativa es la que hemos calculado, perdón, la humedad absoluta es la que hemos calculado acá, reemplazamos, solo reemplazar nada más. Presión, temperatura, ya lo tenemos, reemplazamos y listo. Ahí tenemos solo. Nuevamente, esto es metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Luego tienes el calor específico del gas húmedo. Eso nuevamente es simplemente fórmula. Acá, listo, reemplazamos. No, o sea, no hay más chiste en eso, ¿no? O sea, simplemente es nada más, reemplazar y listo. H de entalpía, la entalpía la entalpía del gas húmedo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, en este caso por la fórmula, ¿no? Ya. Pues ahí se acaba. Simplemente acá recordar que la temperatura me parece que aquí debería estar en C42. Ya, en este caso debería estar en centígrados, me parece. Ya. Es simplemente fijarse en las fórmulas cuál es la condición. Ya sale, ¿no? Kilocalorías por kilogramo de aire seco. Y ahora, finalmente, lo último nada más que sería la parte de la temperatura bulbo húmedo, temperatura de rocío y temperatura de saturación. Para estos casos, ya, o sea, sí se puede hacer con cálculos numéricos, pero son un poco más complicados. La cuestión sería si es que tu profesor te permite usar la carta psicométrica o no, o quiere que lo hagas con cálculo. ¿Por qué? Porque, o sea, el problema que estoy haciendo es el de acá, el que está en su documento. Ya estamos haciendo todo eso, cada parte. Simplemente reemplazar, ya. En el Excel sale. Ya. Pero para la parte de bulbo húmedo, esto tiene toda una formulita, que no lo he puesto porque es un poquito medio, se puede confundir al explicar, ¿ya? Y es como un proceso iterativo. O sea, bueno, más que un proceso iterativo, es como una ecuación acá, ¿ya? Porque tú tienes que despejar una temperatura que no conoces y bla, bla, bla. ¿Ya? Pero esa sería la cuestión. Aquí yo ahorita te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo se hace por la carta psicométrica, que es al toque, ¿no? ¿Ya?
y que también es importante para lo de modificación puede que se requiera, dependiendo, ¿no? O sea, el profe permite utilizar esa carta psicométrica, entonces, que de ahí lo puedes calcular. La diferencia, ¿cuál está? En que el método gráfico, o sea, viendo el gráfico, o sea, te va a dar menos precisión, o sea, no vas a ser tan exacto, pero sí te da un buen aproximado. Ya, entonces vamos a ver eso. Entonces, debemos recordar principalmente dos cosas acá. La humedad absoluta que hemos calculado y la temperatura a la que está el sistema. Está a 25 grados y la humedad absoluta es 0.06. Ya, entonces vamos a recordar eso. O también con la humedad relativa, con cualquiera de estas, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Ya. Entonces vamos a la parte. Vamos, vamos a la parte donde está la carta psicométrica, que es esta de acá. Ya, ahora, hay dos cartas psicométricas, ¿no? Uno para la presión de una atmósfera y la otra es a la presión de esta de acá. Ya. Dependiendo de la presión que está en tu sistema, tú vas a usar cualquiera de las dos cartas. En este caso, el ejercicio está a una atmósfera, entonces yo utilizaría esta carta psicométrica. Ya, ahora, aquí simplemente es identificar los ¿no? Todo este eje es de temperaturas, ¿ya? Temperaturas. Y todo este eje de acá es de humedad absoluta, absoluta, ¿ya? Tener cuidado con eso. Y ya, eso es lo principal. Y ahora, hay una tercera curva acá, las curvas de acá, ves que hay unas curvas de acá, esas curvas que son de acá, estas curvas de acá. Estas curvas son de porcentaje de humedad relativa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar los datos que tenemos. Ya, con esto se puede calcular rápido. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer, si nos recordamos en el ejemplo, a ver, el sistema está a 25 grados, ya, entonces vamos a anotar eso. Y vamos acá al cálculo, ya, vamos 25 grados acá, ya anotamos, 25 grados es la temperatura normal, temperatura de bulbo seco también. 25 grados. Ahora, luego, ¿qué cosa tenemos que observar? Observaríamos el valor que hemos calculado de la humedad absoluta. La humedad absoluta es 0.02063. Ya. 0.063. Acá tendríamos que buscar 0.063. Miren, si nos percatamos de eso, este 0.063 está más o menos acá. 0.06, bueno, estaría más o menos acá, ¿no? Uno por acá, ya, más o menos, 0.063. Lo único que tenemos que hacer es esto, lo llevamos acá. O sea, lo llevamos de frente, ¿no? Bueno, perdón que está medio chocazo, ¿no? Lo de frente y acá también el 25 grados lo hacemos chocar. Ya. Aquí está el punto. Ubicamos este punto. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ¿dónde está este punto? Más o menos respecto a las curvas, porque mira, las curvas, si te das cuenta, van bajando, ¿no? Mira, acá está 60, 50, 40, 30, 20. Entonces, si ubicamos esto más o menos, o sea, una aproximación, esto estaría como a 33, aproximadamente, ¿no? Y este porcentaje es el porcentaje de humedad relativa. Entonces, si nos damos cuenta, es como que ahí ya tenemos, o sea, lo podríamos, o sea, sabiendo esto, sabiendo la temperatura y la humedad específica, ya podemos saber la humedad relativa, ¿no? Mira, aquí sale 32.5, pero según el gráfico lo que aproximaríamos es aproximadamente 33, ¿no? Lo que te decía, ¿ya? Y eso simplemente, ahora, puedes hacer lo mismo, ¿no? Si tú tienes la humedad, si tienes la temperatura y la humedad relativa, o sea, acá las curvas, entonces lo que harías, imagínate que tú no tienes humedad absoluta, entonces esto ya no tengo, entonces lo que haría es intersectar estos dos, 33 acá, ajá, ¿dónde choca esto? Y lo proyectaría ahí, ¿dónde choca? Y me voy para la derecha. Yo buscaría donde haya, es más o menos 0.0, yo aproximaría 0.065, digamos, ya, es una aproximación. Listo. Entonces, esa sería la parte de cómo yo hallo humedad absoluta o relativa con temperatura acá. Ya. Luego está la temperatura bulbo húmedo y toda esa cosa. Ya. Esta es la temperatura normal, como te decía. Ahora, la temperatura de bulbo húmedo simplemente sería proyectando acá. Mira, ¿te das cuenta que hay líneas así? Hay líneas así, mira. Hay líneas. Ya. Esas líneas son las líneas de saturación, por decirlo así. ¿Ya? Lo único que tienes que hacer es buscas el punto y tienes que más o menos llevarlo como a la misma, ¿no? O sea, si bien no está exactamente en esta de acá, está más o menos al medio, ¿no? Pero tú puedes aproximar ya, lo aproximas para... ¿Dónde choca? Más o menos acá. Este punto de que choca lo tendrías que llevar ahora abajo.
lo llevo abajo y ya, imagina acá me sale 14.5. Ya. Este 14.5, ¿qué cosa sería? Sería la temperatura de bulbo húmedo, el TW que le dicen, temperatura de bulbo húmedo. Con eso ya lo calculé directamente, o sea, lo conté rápido. Ahora, ¿cómo calcularía yo la temperatura de rocío? Lo único que tendría que hacer es esto. Tengo acá el punto donde ya, ¿sí? Lo que tendría que hacer es simplemente llevarlo todo a la izquierda. Lo llevo a toda la izquierda y donde choca. Acá choca, lo proyecto para abajo. Y listo. Esa sería la temperatura de rocío. Es decir, el agua comenzaría a condensarse a estas características a más o menos como a 7, ¿no? 7 grados aproximadamente. Ahí comienza a aparecer las gotas condensadas de agua. Ya.